Hola, buenos días, mi nombre es Bárbara Bermi, soy estudiante de la Universidad de los Andes y hoy les voy a hablar sobre los ilícitos tributarios en Venezuela. El ilícito tributario, según lo establece el artículo 81 del Código Orgánico Tributario, constituye como ilícito toda acción u omisión que viole las normas tributarias. Adicionalmente, se podría decir que un ilícito es aquello que no está permitido legalmente, por tanto se trata de un delito, es decir, de un quebrantamiento de la ley. Dentro del ilícito tributario se contemplan los siguientes aspectos: las infracciones tributarias y los tipos de infracciones, cuyos tipos pueden ser evasión, elusión y defraudación, según lo contempla la legislación venezolana. En el artículo 85 del COT establece que son eximentes o quedan eximidos de la responsabilidad por ilícitos tributarios los menores de edad, los incapaces mentales debidamente comprobados, el caso fortuito y la fuerza mayor y el error de hecho y de derecho excusable. El artículo 83 del COD establece que la extinción de las acciones por ilícitos tributarios se dan por la muerte del autor principal, ya que extingue la acción punitiva, pero no extingue la acción contra autores y partícipes. Además, en el caso de las multas aplicadas que hubieran quedado firmes en vidas del causante, estas subsistirán, es decir, deberán pagarse. La amnistía, la prescripción y las demás causas de extinción de la acción tributaria conforme al Código Orgánico Tributario. Clasificación de los ilícitos tributarios. Los ilícitos tributarios se clasifican en formales, materiales y penales. Anteriormente existía una cuarta clasificación que eran los ilícitos relativos a las especies gravadas y fiscales, pero ellos quedaron contenidos en los formales y los materiales. Ahora bien, los ilícitos formales. Los ilícitos tributarios formales, según lo establecido en el artículo 99 del COD, se originan cuando, al no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas. Esto se traduce en no inscribirse en el CENIAT o inscribirse fuera del lapso establecido. Cuando se emiten, no se entregan o no se exigen comprobantes. Cuando no se llevan libros o registros contables. También cuando no se conservan por el tiempo establecido o cuando se llevan libros contables con atraso superior a un mes. El no permitir el control de la administración tributaria. El desacato de las órdenes de la administración tributaria dictada en uso de sus facultades. Por ejemplo, cuando el CENIAT clausura un negocio y este negocio vuelve a abrir, eso sería un desacato de la autoridad, entre otros. Tenemos también otro ejemplo de ilícitos, tenemos un ejemplo de un ilícito formal que sería cuando al comprar en un negocio no nos entregan las facturas, sino solo nos entregan el ticket del punto. Ese negocio está incurriendo en la emisión de una falta y también en la emisión de una factura fiscal con la intención de no declarar todo lo que se vende y así pagar menos impuestos. El no emitir facturas u otros documentos obligatorios causará sanciones con clausura de 10 días continuos de la oficina local o establecimiento en que se hubiere cometido el ilícito. Y también tendrá una multa de 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Los ilícitos materiales. Se definen como aquellas faltas inherentes a la omisión o retraso de los montos de los tributos gravados por la administración tributaria. Representan ilícitos tributarios materiales el retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones, el retraso u omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la obtención de devoluciones indebidas, el comercializar especies gravadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio, entre otras. Por ejemplo, cuando un negocio no realiza la declaración correspondiente del impuesto sobre la renta en las personas cuyo ejercicio fiscal va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Dicho ejemplo se ve reflejado en el artículo 110 del Código Orgánico Tributario, el cual establece que incurre
en el retraso el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida al efecto, sin haber obtenido una prórroga. Ilícitos penales. Los ilícitos penales son conductas castigadas con prisión, ya que causan un grave perjuicio que es entorpecer la actividad recaudadora del Estado. Dependiendo de estos ilícitos, estos pueden oscilar entre 6 meses y 7 años de prisión. El artículo 118 del Código Orgánico Tributario establece que constituyen ilícitos tributarios penales la defraudación tributaria, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la divulgación y uso de información confidencial, entre otras. Es importante resaltar que el artículo 89 del Código Orgánico establece que las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones solo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Procesal Penal. Es decir, el CENIAT no tiene competencia ni está autorizado para enviar a algún contribuyente a prisión. ¿Qué es lo que hace el CENIAT? El CENIAT tiene la competencia de pasar ese caso a los órganos judiciales competentes. Estos son algunos ejemplos de que pueden llevar a una condena por defraudación tributaria, los cuales pueden ser declarar cifras, deducciones o datos falsos u omitir deliberadamente hechos o circunstancias que incidan en la determinación de la obligación tributaria, no emitir facturas u otros documentos obligatorios, emitir o aceptar facturas con montos que no coincidan con la operación real, llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos, presentar declaraciones que contengan datos distintos a los reflejados en los libros o registros especiales y aportar informaciones falsas sobre las actividades o negocios. Existen, obviamente, otros indicios que pueden llevar a estos ilícitos penales, pero cualquiera de esas conductas de ser comprobadas, pueden acarrear una acusación penal por parte de la autoridad tributaria, sin que medie un procedimiento distinto al previsto en el Código Procesal Penal. Ahora vamos a hablar sobre las sanciones. Primero vamos a saber que sanción significa reprimir u omitir una conducta, cuando se tiene la obligación de actuar con el fin de imponer lo debido a una infracción o vulneración de algo mandado o impuesto. En definitiva, sancionar significa imponer una pena. Las sanciones aplicables, según el artículo 90 del COT, son prisión, multa, comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo, la clausura temporal del establecimiento, la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones y la suspensión o revocación de la autorización de industrias o expendios. Ejemplo, cuando el CENIAT fiscaliza un negocio y como resultado obtiene que el negocio está incurriendo en una falta, dicha falta deberá ser sancionada, porque si no la sancionan, se seguirán cometiendo. Entonces, pongamos el caso de que un contribuyente no está inscrito o no tiene inscrito el negocio en los registros de la Administración Tributaria. Dicho negocio será sancionado con clausura de 5 días continuos y una multa de 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Al momento de que la Administración Tributaria realiza una sanción, se pueden presentar dos circunstancias, las cuales son las atenuantes y las agravantes. Las sanciones atenuantes son circunstancias atenuantes, la reparación en lo posible o impulsos de arrepentimiento de los efectos o consecuencias del delito, así como también confesar a las autoridades la infracción. Las sanciones atenuantes están consagradas en el artículo 95 del COD. Algunas de ellas son el grado de instrucción del infractor y la conducta que asume el infractor en el esclarecimiento de los hechos. Las sanciones agravantes son aquellas circunstancias que
en alguna medida o grado dan lugar al aumento de la pena normalmente aplicable. Estas se encuentran establecidas en el artículo 96 del COD, y el cual establece que son circunstancias agravantes la reincidencia, es decir, el hecho de cometer una misma clase de delito en 2 o más oportunidades. La obstrucción del ejercicio de las facultades de fiscalización de la administración tributaria, entre otras. Comparación del decreto con rango, valor y fuerza de Código Orgánico Tributario del 2014 y el decreto constituyente del 2020. Ok, acá vamos a comparar cuál es la diferencia entre el Código Orgánico del 2014 con el del 2020 en materia de ilícitos tributarios. Acá vamos a hablar sobre el cálculo de las multas. La modificación en cuanto a las multas es que ya no será calculada en unidad tributaria vigente, sino que a partir de este decreto constituyente la multa será calculada con el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y en cambios de materias de ilícitos tributarios tenemos que se establece un nuevo ilícito formal relacionado con destruir, alterar o no conservar los medios magnéticos y electrónicos del respaldo de la información de las facturas y de otros documentos. Gracias.